Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos mis amigos que nos visitan en mi canal, aquí en Mundo Ciencia. Pido mis disculpas haberme ausentado tanto tiempo, no he tenido tiempo para subir ningún video en este canal. Así que vamos a continuar con el curso que habíamos quedado pendiente hace mucho tiempo, que son sistemas de control. En esta parte veremos lo que es modelado de sistemas mecánicos. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es René Pazmiño. Así que he llevado haciendo estos videos y les pido por favor que le den like a la campanita, se suscriban al canal y compartan este video si les gustó, y si es que tienen alguna sugerencia pueden dejar en los comentarios, por favor. Entonces vamos a continuar con esto, este curso. Vamos a continuar. Vamos a entender primero qué es un sistema mecánico, sistemas mecánicos. Bueno, esto lo hemos visto desde la parte de física, o sea, aquellos que hayan tomado cursos de física, todo eso en el colegio, en la universidad. Un sistema mecánico son sistemas construidos fundamentalmente por componentes, dispositivos o elementos que tienen una función específica: transformar o transmitir el movimiento desde las fuentes que lo generan o transformar distintos tipos de energía. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una caja reductora. Aquí podemos ver de que ingresa una velocidad de entrada y tenemos una velocidad de salida. Entonces estos componentes transforman esa velocidad debido al número de dientes, etcétera, y tenemos una velocidad de salida. Igualmente tenemos un sistema masa, resorte, amortiguador. Es un sistema en donde se ejerce una fuerza y aquí nosotros podemos tener una salida de posición. O sea, ingresamos una fuerza, tenemos una salida de posición, velocidad, aceleración, sobreaceleración, o dependiendo qué es lo que se desea hacer. Inclusive un sistema un poquito más complejo puede ser aquí un robot diferencial que constituye, tengo un video también esto donde la diferencia de estas velocidades permite, si es que se mueve izquierda, derecha, si es que se mueven a la misma velocidad, se mueve en línea recta. Entonces tenemos aquí una velocidad de entrada y tenemos salida, sería una posición más bien, o sea, entrada sería unas velocidades, una entrada de velocidades, y tendríamos como salida una posición. O sea, son variables mecánicas, estas variables que pueden ser fuerza, velocidad, aceleración, torque, momento, desplazamiento angular, etc. Entonces el modelado de estos sistemas, el modelado matemático, recuerden que un modelado matemático es describir un sistema mediante ecuaciones. O sea, puede ser ecuaciones diferenciales, puede ser ecuaciones lineales, no lineales, etcétera. Entonces esto se utiliza con mecánica newtoniana. La mecánica de Newton, lo que puede ser traslación o rotación, o puede ser la suma de estas dos, o sea, traslación, rotación. Regularmente los movimientos son regularmente la suma de estos dos. Cuando solamente está rotando y no se está moviendo, entonces rotación es cero, traslación es cero, y rotación, y cuando solamente se está moviendo en una línea recta mediante los ejes coordenados, solamente hay traslación. Entonces esto de aquí es sumatoria de fuerzas, es igual a masa por aceleración del centro de masa. O sea, el centro de masa es el que describe un punto, o sea, transformar un sistema mecánico regularmente en un solo punto que describiría todo el movimiento de la partícula. Y aquí tenemos sumatoria de momentos, es igual a momento de inercia por aceleración angular. Entonces, momento de inercia, que es el representativo de la masa en la rotación. Eso sería. Entonces tenemos aquí un pequeño ejercicio, depende qué es lo que nos pida el problema. Nos puede pedir saque la función de transferencia, saque el espacio de estados, o sea, nos puede pedir diferentes tips, o sea, nos puede pedir diferentes modelados. Recuerden que esto yo puedo modelar en función de transferencia, puedo modelar en espacio de estados, y si es que ya me estoy metiendo un poquito más, puedo modelarle en lo que es sistemas en tiempo discreto, dependiendo si es que yo quiero realizar una programación en una tarjeta de microcontrolador, cualquier tarjeta, Arduino, Raspberry, lo que es la Discovery. Yo quiero guardar esto y que se tienda a mover ese sistema mediante componentes eléctricos. Entonces aquí tenemos un sistema y se obtenga la función de transferencia x1 sobre u del sistema mecánico que se muestra en la figura. Podemos ver de que aquí este sistema tiene una entrada U, que sería una fuerza. Entonces, que provoca que esta masa 1 se mueva hacia la derecha, un desplazamiento en pequeña posición x1, y esto que también provoca que el móvil x2 se mueva un desplazamiento x2 hacia la derecha.
Entonces el resorte X1 se va a mover, el resorte K1 se va a mover que un desplazamiento X1, el resorte K3, el K3 se va a mover un desplazamiento que X2, y este resorte K2, debido a que este se está comprimiendo entre los dos, o sea, si es que tomamos en cuenta la referencia de este de aquí, cuando este móvil 2 se mueve, este resorte prácticamente se mueve, o sea, se aplasta, y aquí este móvil 2 también ejerce una fuerza de reacción que también hace que este también se aplaste. Entonces se va a mover un desplazamiento, una diferencia entre estos desplazamientos. Si nosotros tomamos en cuenta la velocidad relativa, o sea, perdón, la velocidad relativa entre este movimiento sería que la diferencia entre las dos posiciones, X1 menos X2, sería el desplazamiento que se mueve acá. Bueno, esto ustedes lo pueden ver en mecánica newtoniana, es algo muy sencillo porque está entre dos móviles. Igualmente si tuviéramos 3 o 4 va a ser lo mismo, o sea, la diferencia entre los desplazamientos que se encuentran en sus extremos, ¿no? Porque es una velocidad relativa, una posición relativa, un desplazamiento más bien, que sería la posición X1 menos la posición X2 más bien, eso sería. Entonces, ya teniendo en cuenta los desplazamientos de cada resorte, los desplazamientos inclusive de este amortiguador, que puede ser neumático, mecánico, etcétera, podemos sacar estas ecuaciones. Entonces aquí yo tengo unos diagramas de cuerpo libre, que al momento que esta fuerza U, primero con el 1 más bien, con la masa 1, cuando este móvil 1 se mueve hacia la derecha, medido esta fuerza U, ¿qué va a pasar? Ese resorte de acá, el K1, ¿qué va a pasar? Va a jalarle, y entonces sería K1 por X1. Este resorte X2, ¿qué va a hacer? Si es que este se mueve hacia la derecha, va a empujarle, entonces sería K2 por el desplazamiento X1 menos X2. Y la fuerza de amortiguamiento, ¿qué será? También va a tener a empujarle hacia ¿qué? Hacia la derecha, hacia la izquierda. Sería X1', que sería velocidad, menos X2', que también sería velocidad. Y el sentido de movimiento está acá, positivo. Igualmente con el móvil 2. El K3, o sea, el K3, que es el resorte que se encontraba acá, el K3, igualmente va a ejercer una fuerza hacia la derecha, o sea, va a empujarle ese resorte, X3 por X2. Después la fuerza elástica debido al resorte tendría que ser en el otro sentido, por eso aquí es X2 menos X1. O sea, le va a jalar ese resorte, este resorte K2 le va a jalar. ¿Y qué se va a mover? X2 menos X1. Y el otro, que sería la velocidad, la constante de amortiguamiento por la velocidad, X2 punto menos X1 punto. Ese sería el sumatorio de movimientos. Entonces esto ya transformando ecuaciones, haciendo la sumatoria de fuerzas en el eje X, nos quedaría primero con el móvil 1, masa por aceleración X1, porque eso se tiende a mover, X1 desplazamiento, X1 aceleración, masa por aceleración. Vemos los sentidos, K1 por X1, después que sería menos K2 por X1 menos X2, menos B por X1' menos X2' y más U, que estaría positivo, porque hemos tomado este sentido de movimiento. Después, ¿cuál sería? X2, masa 2 por X2, 2 puntos, menos, que sería más aceleración. Tendríamos la fuerza elástica, que es esta de acá, que está en el sentido hacia la izquierda, o sea, va sentido contrario al movimiento, por eso es negativa. Igualmente esta de acá, K2, X2 menos X1, negativa, y esa también sería negativa. Entonces ya tengo las ecuaciones de movimiento. Entonces esto, ya realizando operaciones, podemos ya realizar el despeje poniendo X1 a un lado y X2 al otro lado. Entonces, simplificando las ecuaciones, poniendo X1 a un lado, si ponemos en el lado derecho, y en el lado izquierdo ponemos X2 y nos queda el U. Igualmente acá yo puedo poner el X2 en esta ecuación, el X2 a un lado y el X1 al otro lado. Es despeje de ecuaciones nomás, aquí multiplicando, que son cosas básicas de álgebra, ya nos quedaría. Y entonces yo puedo sacar transformada de Laplace a ambos lados. Saco transformada de Laplace a ambos lados. Recuerden que la transformada de Laplace de una derivada de segundo grado, ¿cuál es? S cuadrado por X1 por X. Aquí sería S, y entonces nos queda esto de acá. Entonces aquí he sacado transformada de Laplace a ambos lados. Después aquí yo puedo hacer una operación. O sea, yo necesito, el problema nos pedía que X1 sobre U. Entonces yo puedo aquí despejar el X2 en esta ecuación, en la segunda ecuación, y reemplazar acá.
y ahí tendría todo en función de x1. Entonces realizando esa operación nos va a quedar esto: más a1 s cuadrado más b por s más k1 más k2 más m2 s cuadrado más bs más k2 más k3 menos bs más k2 s al cuadrado por x1. Y aquí nos queda el u. Y entonces despejando nos queda toda esta ecuación. Podemos darnos cuenta de que nos queda una función de transferencia. Abajo nos queda de grado 4 y arriba nos queda de grado 2. Entonces, ¿esto qué nos quería decir? Que es propia. Tenemos grado 4, podrían tener 4. Esto nos garantiza que tenemos 4 polos y tenemos 2 ceros. Y esto ya depende, esto nos va a servir mucho porque nosotros vamos a modelar un controlador. Entonces, dependiendo de la característica de la función de transferencia, yo puedo saber qué controlador voy a poner. Voy a poner un controlador P, voy a poner un controlador PI, un PD o un solo proporcional. Y yo puedo utilizar, no sé, espacios de estados, dependiendo si yo quiero diseñar un compensador que yo quiera diseñar, etcétera. Entonces, son distintas formas que se puede realizar este modelado. Entonces, modelar un controlador. Igualmente, el x2 sobre u. También se puede hacer la misma operación. O sea, aquí se despeja mejor, aquí se despeja x1, se reemplaza acá. Y ya tendría x2 y x sobre u más bien, que es la entrada. Entonces, esta relación que sería desplazamiento sobre qué? Sobre fuerza. Desplazamiento sobre fuerza. Entonces, esta es la función de transferencia. Donde la entrada que va a ser fuerza y la salida que va a ser posición. Yo también podría hacer con velocidades también. Con velocidades, podría ser con una aceleración. Entonces la entrada va a ser ¿qué? Una fuerza. Pero dependiendo si es que yo cojo y aplico un poquito ya de control y yo puedo hacer que esta fuerza sea en proporcional a un voltaje. O sea, proporcional, no sea un motor a pasos que yo controle posiciones. O sea, mande un número de pasos, etc. Entonces depende, eso vamos a hacer en el futuro más bien. Entonces tenemos otro sistema que se llama un péndulo invertido. Un péndulo invertido es montado sobre un carro manejado por un motor, como se ve en la figura, aquí aparece un motor. El objetivo aquí es mantener este péndulo en forma vertical lo más antes posible, solamente con una pequeña fuerza aún, manteniendo la fuerza vertical o un ángulo que yo quiero que siempre esté. Este modelo es para control de posición de un propulsor primario espacial para despliegues. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un modelo de un péndulo invertido. Aquí podemos ver un cohete espacial, que aquí en la base puede haber un carro mecánico que tiende a, obviamente sería gigantesco, entonces ese tiende a mover un determinado ángulo por donde nosotros queremos que vaya ese cohete más bien. Es una aplicación que existe de esto. Entonces, ¿qué nos dice aquí? El objetivo principal del control de posición es conservar el propulsor primario en la posición vertical, o sea, posición vertical que se desea. Entonces aquí tenemos las variables del péndulo invertido, tenemos lo que es X, aquí estamos tomando la referencia del acople mecánico, es un acople pasador. Tenemos aquí el centro de gravedad que está obviamente en la mitad de este péndulo, está en la mitad, L. Aquí está el ángulo que se deforma respecto a la vertical. Este ángulo tiene que ser demasiado pequeño, o sea, es un ángulo que no pasa de los 10 grados. Entonces aquí tenemos que, si realizamos triángulo, rectángulo, todo eso aquí sería L por coseno, esta distancia de acá, vertical, y esta pequeña, ¿cuánto será? L por seno de teta. Entonces aquí podemos sacar un pequeño diagrama donde este acople mecánico de aquí tiende a formar reacciones, una reacción horizontal y una reacción ¿qué? Vertical. La reacción horizontal y vertical, y aquí está la fuerza U. Con eso yo puedo hacer el análisis independiente, hacer el análisis en esta pequeña barra, en este péndulo de acá en la barra, y hacer el análisis mecánico en el móvil, más bien, los dos. Entonces, las fuerzas que actúan en la barra, ¿cuál sería? El peso y la fuerza H y la fuerza B, la vertical. Y en el móvil, ¿cuál sería? La fuerza U, la fuerza H y la fuerza B. Entonces, esos dos diferentes diagramas se los puede hacer. Entonces, vamos a ver cómo queda esto. Entonces, el péndulo invertido es inestable, más bien. Es inestable porque puede girar en cualquier momento y en cualquier dirección, al menos que se le aplique una fuerza de control conveniente.
aquí se considera solo un gran problema en dos dimensiones, en cual el péndulo solo se mueve en el plano de la página más bien. Se aplica el cargo de una fuerza de control U. Supóngase que el centro de gravedad de la barra está en el centro geométrico. Obtengamos el modelado matemático más bien. Obtengamos el modelado matemático. Entonces aquí se puede sacar esta distancia X que se va a mover respecto al punto de referencia más bien. Aquí el punto de referencia sería el O. Entonces hasta el centro de gravedad, porque recuerden que yo si analizo un sistema mecánico gigante, puede ser una máquina, solo lo que me interesa a mí que es el centro de masa. Y el centro de masa es el que me va a describir todo el movimiento. Entonces este se va a mover obviamente rotacional y traslacionalmente, o sea, se va a mover los dos movimientos, o sea, esta barra se va a mover traslacionalmente, o sea, en el eje X, y se va a mover rotacionalmente en un plano perpendicular a esta página, porque aquí va a rotar. Entonces tiene dos movimientos esta barra. El móvil solamente tiene un solo movimiento, que es el traslacional. Entonces aquí existe lo que es el centro de gravedad XG y YG. Entonces este centro de gravedad nos da una distancia X total, XG, ¿cuánto sería? X más L seno de teta. Recuerden, esto yo puedo sacar un pequeño triángulo rectángulo del ángulo teta que está aquí, y este sería L por seno, porque esta distancia es L. L por seno y el otro L por coseno. O sea, el Y, la distancia Y, ¿cuánto sería? L por coseno de teta, y el otro sería X más L por el seno de teta más bien. Entonces yo solamente quiero el centro de gravedad. Entonces yo puedo realizar sumatoria de momentos justamente en el centro de gravedad. Voy a hacer en el centro de gravedad, justamente en el instante que forma un ángulo teta. Entonces aquí yo cojo sumatoria de momentos, o sea que sería momento de inercia por aceleración angular, o sea teta 2 puntos es igual a que la fuerza vertical, esta tomando en cuenta que los momentos son positivos y giran en sentido horario. Si giran en sentido horario se pueden tomar. Si gira en sentido horario, hago que este es positivo. O sea, B por la distancia perpendicular de este punto hacia acá, ¿cuánto sería? L por el seno, que habíamos puesto, L por el seno, la distancia perpendicular. Y la distancia horizontal, ¿cuánto sería? L por coseno, para esta fuerza H que le hace girar en sentido antihorario le hace girar eso. Entonces ya tengo la primera ecuación, y es el momento de inercia de la barra alrededor de su centro de gravedad. Entonces depende de cómo sea la barra, o sea, posiblemente me imagino, o sea, puede ser, supongamos, aquí esta barra y aquí una esfera puesta en la... Ahí recuerden que se utiliza el teorema de ejes paralelos, se puede utilizar para calcular el momento de inercia total de todo ese conjunto. Entonces vamos a realizar lo que es la sumatoria. Eso ya es la rotación. Vamos a hacer con la traslación más bien, el movimiento horizontal de esta barra. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. La masa de esta pequeña barra sería masa por X 2 puntos más bien. X 2 puntos. Y el X sería sería igual a X, o sea, la distancia esta X de acá, esta X, más L por seno. Entonces nos queda masa por la segunda derivada del tiempo de X más L seno es igual a H, que es la fuerza horizontal más bien, la fuerza horizontal, porque no hay otra fuerza horizontal que podamos ver. Aquí no se le pone la U porque estamos solo analizando la barra. La U le voy a poner cuando yo analice en este pequeño móvil de acá abajo que él tiene a mover. El movimiento vertical, igualmente sumatoria de fuerzas, es igual a masa por aceleración. Y entonces la posición tiende a ser L coseno. L coseno es lo que se tiende a mover este pequeño punto. O sea, el Y que habíamos visto, que le había puesto acá, tiende a ser lo que se va a mover, o sea, es la posición de este centro de gravedad respecto a este punto, respecto a este eje de referencia. Entonces ese sería masa por L coseno de teta. Entonces aquí tenemos dos fuerzas, la fuerza vertical que va hacia arriba y el mg, o sea el peso, tiende a ser hacia abajo. Entonces tengo estas dos ecuaciones que se formaron debido a la traslación de este péndulo. Y por último analizamos el móvil de abajo, que sería masa
por aceleración. Aceleración, ¿cuál es la distancia x que se mueve? Este se movería una distancia x por u, que sería la fuerza que va hacia la derecha, menos h, que es la fuerza de reacción. Entonces, ya teniendo estas tres ecuaciones, la ecuación 1, x más L seno de θ es igual a h, L coseno es igual a vertical menos el peso, y esta ecuación de acá, nosotros podemos tener en cuenta una cierta linealización, o sea, linealizar para que sea mucho más fácil operar este sistema. El ángulo θ es muy pequeño, por ende, como ese ángulo θ es demasiado pequeño, yo puedo aproximar el seno de θ igual a θ. Y como es un ángulo bien pequeño, yo puedo hacer que el coseno de θ es igual a 1. O sea, todo lo que sea seno de θ le pongo θ, y lo que sea coseno de θ le pongo 1. Entonces, esta ecuación, ¿cómo quedaría? Si yo pongo aquí θ, entonces simplemente nos quedaría x 2 puntos más L θ 2 puntos. Nos queda acá. Es igual a h. La segunda ecuación de acá, como esto es igual a 1, ¿qué nos queda? 0, porque si aquí es 1, aquí nos queda la derivada de una constante, y esto sería igual a 0. Entonces, por eso nos queda 0 es igual a vertical menos el peso, o sea, la fuerza vertical es igual al peso. Y por último, la primera ecuación, esta de acá, momento de inercia θ 2 puntos es igual a b por i θ, y aquí sería menos IH más bien, IH, y ahí nos queda estas tres ecuaciones que ya son lineales, ya se pueden realizar operaciones. O sea, esto ya se considera ya el modelo, depende si es que yo quiero hacer espacios de estados, etcétera, que ya en los anteriores videos ya se había hecho ejemplos de esto. Entonces aquí se puede utilizar, o sea, esta ecuación MH, yo puedo despejar aquí la H, reemplazar acá, y nos quedaría esta ecuación: masa del móvil más masa de la barra x 2 puntos más L por θ 2 puntos es igual a U. Reemplazando, recuerden que esta ecuación es la que lo obtuve acá, esta, yo le reemplazo de la primera ecuación, la ecuación de traslación del móvil, lo reemplazo ahí. Entonces ya tendría la primera ecuación. Segundo, en esta ecuación que ya quedó lineal, reemplazo el b, que sería igual a mg. Aquí pongo mg, L por θ es igual a menos IH, y el h lo reemplazo todo esto acá, y nos quedaría toda esta ecuación de aquí. Momento de inercia más masa por longitud al cuadrado por θ 2 puntos más masa longitud de x 2 puntos mg por el momento de inercia por θ. Entonces, ya con estas dos ecuaciones, esta sería la primera ecuación con U, y otra sería la ecuación con las variables. Entonces yo puedo ahí decir qué es lo que yo quiero hacer. Función de transferencia. No, aquí no nos ha dado mismo saque la función de transferencia de la relación, no sé, U respecto a θ más bien. Se podría hacer eso, así podría sacar el U y el θ, y reemplazando aquí el X también se puede sacar eso. Eso puede quedar como tarea. Si quieren, en el próximo video yo lo resuelvo. Todo eso sí. Ese sería el modelo matemático del sistema. Así que bueno, yo les pido por favor que le den like al video, se suscriban al canal, le den like a la campanita. Tengo otros canales también donde no hablo de estos tutoriales, sino tengo otros canales donde debato lo que son temas religiosos, temas científicos, todo eso. Entonces les pido por favor le den like al video, se suscriban al canal. Para que podamos continuar con este trabajo y tengamos a terminar este curso de sistema de control. Así que les deseo lo mejor y se cuidan mucho. Hasta el próximo video.